Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito de chismecito turco. Estoy como siempre, lista para traerles lo último y lo mu ese jugoso del mundo del espectáculo turco. Y hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, un bombazo, una noticia que ha encendido las redes sociales. ¿De qué copyright N hablamos? Pues nada mu ese y nada menos que de la bellísima, talentosísima y siempre controversial Demet Özdemir. La misma que nos enamoró Superíndice 3 en Erken Zikuay, Doyduyuneb Kaderindir y tantas otras producciones. Hoy vamos a diseccionar, a analizar con lupa, unas declaraciones que Demet dio recientemente en el aeropuerto. Asu como lo oyen. El aeropuerto es el lugar de despedidas, de llegadas, de reencuentros, y ahora, de explosivas declaraciones sobre el amor. ¿Qué copyright dijo Demet? ¿A qué copyright N se referua? ¿Hay nueva pareja a la vista? Todo esto y mucho mu ese lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito al canal, copyright N esperando. Denle clic al botón Superíndice 3 en el rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. A su estaru N al dúa con todas las novedades del mundo turco y podru N participar en los sorteos y sorpresas que tenemos preparados para ustedes. Ahora vamos al grano. El revuelo comenzó Superíndice 3 hace unos días, cuando Demet fue vista en el aeropuerto de Estambul. Hasta todo normal. Demet es una figura pública, constantemente viaja por trabajo por placer. Pero lo que llamó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N no fue su presencia en el aeropuerto, sino las declaraciones que hizo a la prensa que la esperaba a su llegada. Un reportero muy astuto con diéresis copyright L, le preguntó Superíndice 3 sobre el amor. Una pregunta aparentemente inocente pero que viniendo de un periodista, sabemos que siempre tiene segundas intenciones. Y vaya que las tuvo. La pregunta específicamente era algo como, Demet, Superíndice 3 ¿mo te encuentras en el amor? ¿Es tú ese abierta a nuevas relaciones? Ahora, imagúnense la escena. Demet cansada de copyright S de un largo vuelo, rodeada de maras y microsuperíndice 3 fonos, teniendo que responder a una pregunta tan personal. Muchas celebridades habrán optado por una respuesta evasiva, un simple estoy muy bien, gracias, o algo por el estilo. Pero Demet, como siempre, decidió Superíndice 3 ser honesta y directa. Y es donde la cosa se puso interesante. Su respuesta, mis amores, fue explosiva. Literalmente. Demet, con una sonrisa en los labios, pero con un brillo intenso en los ojos, dijo algo como, el amor. El amor es una gran mentira. Es una construcción Superíndice 3N social que nos han vendido desde New más menos os. Nos dicen que necesitamos a otra persona para ser felices, que el amor es la única voie para la plenitud. Pero eso es falso. La felicidad es tú dentro de nosotros mismos. No necesitamos a nadie para ser completos. ¡Boom! Asu como lo oyen. Unas declaraciones contundentes, fuertes, que han generado un debate encendido en las redes sociales. Algunos aplauden su honestidad y su valentía para desafiar las convenciones sociales. Otros, por el contrario, la critican duramente, acusándola de ser amargada o de estar resentida por sus relaciones pasadas. Y es que claro, la vida amorosa de Demet siempre ha sido objeto de interu copyright S público. Recordemos su romance con el actor Sekin Özdemir, una relación Superíndice 3N que duró Superíndice 3 poco pero que generó Superíndice 3 mucha expectativa. Luego su noviazgo con el cantante Oğuzhan Koç, que terminó Superíndice 3 en un matrimonio de ensueu más menos y que, lamentablemente, terminó Superíndice 3 en divorcio unos meses después copyright S. Quizás estas experiencias hayan influido en la visión Superíndice 3N que Demet tiene actualmente sobre el amor. Tal vez después copyright S de vivir el lado S romántico y apasionado del amor, también copyright N ha experimentado su lado S doloroso y desilusionante. Y en base a eso ha llegado a la conclusión Superíndice 3N de que la felicidad no depende de encontrar a la media naranja, sino de cultivar el amor propio y la independencia emocional. Pero ojo, no nos quedemos solo con la frase explosiva del aeropuerto. Demet también copyright N aún más menos adiu Superíndice 3 algunas cosas importantes.
Por ejemplo, aclaro superíndice 3 que no es tú en contra del amor en su. Simplemente cuestiona la idea romántica y idealizada que tenemos del amor. Ella cree que el amor puede ser algo hermoso y valioso, siempre y cuando no se convierta en una dependencia emocional o en una fuente de sufrimiento. También copyright N menciono superíndice 3 que es tú, enfocada en su carrera profesional y en su crecimiento personal. Es tú trabajando en nuevos proyectos, tanto en televisión superíndice 3N como en cine, y es tú aprovechando al máximo su tiempo libre para viajar, aprender cosas nuevas y conectar consigo misma. En otras palabras, es tú viviendo una etapa de autodescubrimiento y empoderamiento. Ahora bien, ¿qué copyright podemos sacar en limpio de todo esto? En primer lugar, que Demet Özdemir es una mujer autocopyrightica y sin pelos en la lengua. No tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si son controvertidas o impopulares. En segundo lugar, que es tú pasando por un proceso de transformación superíndice 3N personal. Es tú reevaluando sus prioridades y buscando la felicidad en lugares diferentes a los que tradicionalmente se espera que una mujer encuentre. Y en tercer lugar, que nos ha dado una gran lección superíndice 3N sobre el amor propio y la independencia emocional. En resumen, mis amores, Demet Özdemir ha desatado una tormenta mediática con sus declaraciones sobre el amor en el aeropuerto. Ha cuestionado la idea romántica tradicional del amor, ha defendido la importancia del amor propio y la independencia emocional, y ha generado un debate interesante sobre las expectativas sociales que tenemos sobre las relaciones amorosas. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de todo esto? ¿Es tú, N de acuerdo con Demet? ¿Creen que el amor es una gran mentira? ¿O por el contrario creen que es la fuerza poderosa del universo? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para la conversación superíndice 3N y el intercambio de ideas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre las declaraciones de Demet. Y recuerden, mis amores, que la felicidad es tú en ustedes mismos. No la busquen en otras personas. Cultiven el amor propio, persigan sus sueños y disfruten de cada momento de la vida. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Asterisco ampliando la noticia asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina acu. Porque como buena chismosa que soy, he estado investigando a fondo este asunto. No me iba a conformar con las simples declaraciones del aeropuerto. He buceado en las redes sociales, he consultado a mis fuentes dentro de la farándula turca, y he descubierto algunos detalles jugosos que les van a encantar. Asu que hago rense porque esto se pone bueno. Primero hablemos del contexto. ¿Por qué copyright Demet decidió superíndice 3 soltar estas bombas justo ahora? ¿Qué copyright la llevó superíndice 3 a cuestionar de esta manera el concepto del amor romántico? Bueno, como ya les menciono copyright, su reciente divorcio de Oğuzhan Koç seguramente ha tenido un impacto significativo en su percepción superíndice 3N del amor. Recordemos que su relación superíndice 3N con Oğuzhan fue una de las mediáticas de Turquía. Desde el noviazgo pasando por la pedida de mano, la boda de Ensueu todo fue documentado y celebrado por sus fans. Parecua el cuento de hadas perfecto. Pero lamentablemente la realidad fue otra. A pesar de la aparente felicidad, los problemas comenzaron a surgir y finalmente decidieron tomar caminos separados. El divorcio fue un golpe duro para Demet. No solo porque significaba el fin de su matrimonio, sino también copyright N porque la exponó al escrutinio público. La prensa y las redes sociales se llenaron de rumores y especulaciones sobre las causas de la ruptura. Algunos decuan que había infidelidades de por medio, otros que eran incompatibilidades de carácter. La verdad, solo ellos lo saben. Pero lo que es cierto es que esta experiencia debe haber sido muy dolorosa para Demet. Haber vivido un cuento de hadas que terminó superíndice 3 en pesadilla seguramente la ha hecho replantearse muchas cosas sobre el amor, el compromiso y las relaciones. Y aquí es donde entran en juego sus declaraciones en el aeropuerto. Demet después copyright S de un periodo de reflexión superíndice 3N y autodescubrimiento,
decidió superíndice 3 romper con la imagen tradicional de la mujer que necesita un hombre para ser feliz. Decidió superíndice 3 desafiar las expectativas sociales y proclamar su independencia emocional. Ahora analicemos un poco a fondo las reacciones que han generado sus palabras. Como les dije antes, hay dos bandos claramente definidos, los que la apoyan y los que la critican. Entre los que la apoyan, muchos destacan su valentía para decir lo que piensa, sin importar las consecuencias. La admiran por ser autocopyrightica y por no dejarse presionar por las convenciones sociales. Algunas de sus fans incluso han compartido sus propias experiencias de desamor y decepción superíndice 3N, sintió copyright se identificadas con las palabras de Demet. Me siento totalmente identificada con Demet. Yo también copyright N pensaba que necesitaba a alguien para ser feliz, pero después copyright S de varias relaciones fallidas me di cuenta de que la felicidad es tú, dentro de mí misma, comentó superíndice 3 una usuaria en Twitter. Bravo por Demet por atreverse a decir la verdad. El amor no lo es todo en la vida. Hay muchas otras cosas importantes como la carrera profesional, los amigos, la familia, escribió superíndice 3 otra usuaria en Instagram. Por otro lado, también copyright N hay quienes la critican duramente. Algunos la acusan de ser amargada y resentida por sus relaciones pasadas. Dicen que sus palabras son un reflejo de su incapacidad para encontrar el amor verdadero. Otros conservadores la critican por desafiar los valores tradicionales de la familia y el matrimonio. Demet tú diciendo tonteruas. El amor es lo importante en la vida. Sin amor, la vida no tiene sentido, comentó superíndice 3 un usuario en Facebook. Demet deberá dejar de quejarse y buscar un buen hombre que la haga feliz. Todas las mujeres necesitan un hombre en su vida, escribió superíndice 3 otra usuaria en un foro de discusión superíndice 3N. Pero copyright hay de la opinión superíndice 3N de otros famosos turcos? CEU superíndice 3 han reaccionado sus colegas de profesión superíndice 3N a las declaraciones de Demet. Bueno, a también copyright N hay opiniones divididas. Algunos como la actriz Beren Saat, han expresado su apoyo a Demet. Beren, conocida por su activismo feminista, elogió superíndice 3 la valentía de Demet para desafiar los estereotipos de copyright nero y para defender la independencia de las mujeres. Demet ha dicho algo muy importante. Las mujeres no necesitamos la aprobación superíndice 3N de los hombres para ser felices. Somos capaces de lograr nuestros más menos por nosotras mismas, declaró superíndice 3 Beren en una entrevista. Otros como el actor Quan Tatl prefirieron no opinar directamente sobre el tema. Quan, conocido por ser muy reservado con su vida personal, se limitó superíndice 3 a decir que respeta la opinión superíndice 3N de Demet, pero que con diéresis copyright L tiene una visión superíndice 3N diferente del amor. Cada persona tiene su propia experiencia y su propia forma de ver el amor. Yo respeto la opinión superíndice 3N de Demet, pero no la comparto, comentó superíndice 3 Quan en una rueda de prensa. Pero volvamos a Demet. CEU superíndice 3 Moestu lidiando con toda esta polu copyright mica. Bueno, según mis fuentes, Demet tú tranquila y segura de su misma. Sabe que sus palabras han generado un debate, pero cree que es importante hablar abiertamente sobre estos temas. De hecho, después copyright S de sus declaraciones en el aeropuerto, Demet ha utilizado sus redes sociales para seguir profundizando en el tema. Ha compartido frases y reflexiones sobre el amor propio, la independencia emocional y la importancia de perseguir los más menos. No tengan miedo de estar solas. La soledad puede ser una oportunidad para conectar con ustedes mismas y para descubrir lo que realmente quieren en la vida, escribió superíndice 3 Demet en su cuenta de Instagram. No permitan que nadie les diga que necesitan a otra persona para ser felices. La felicidad es tú dentro de ustedes mismas, publicó superíndice 3 en su cuenta de Twitter. Además, Demet ha aprovechado este momento para promocionar sus nuevos proyectos profesionales. Como les dije antes, estuvo trabajando en una nueva serie de televisión superíndice 3N y en una película. Ambos proyectos prometen ser una copyright cito, y Demet estuvo muy ilusionada con ellos. Estoy muy feliz de estar trabajando en estos nuevos proyectos. Son historias que me inspiran y que creo que van a conectar con el público, declaró superíndice 3 Demet en una entrevista.
En resumen, mis amores, las declaraciones de Demet Özdemir sobre el amor han generado una gran copyright en Turquía y en el mundo. Ha cuestionado la idea romántica tradicional del amor, ha defendido la importancia del amor propio y la independencia emocional, y ha generado un debate interesante sobre las expectativas sociales que tenemos sobre las relaciones amorosas. Ya sea que estemos de acuerdo o no con sus palabras, lo cierto es que Demet nos ha invitado a reflexionar sobre el amor y sobre nuestras propias vidas. Nos ha recordado que la felicidad no depende de encontrar a la media naranja, sino de cultivar el amor propio, perseguir nuestros sueños y disfrutar de cada momento de la vida. ¿Y ustedes, mis amores, copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón superíndice 3N? ¿O creen que estoy equivocada? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para la conversación superíndice 3N y el intercambio de ideas. Pero antes de despedirme, quiero dejarles una última reflexión superíndice 3N. Independientemente de lo que pensemos sobre el amor, creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa: la vida es demasiado corta para ser infeliz. Que ya sea que estemos en pareja o solteros, lo importante es que seamos felices con nosotros mismos y que vivamos la vida al máximo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre las declaraciones de Demet. Y recuerden, mis amores, que la felicidad está en ustedes mismos. No la busquen en otras personas. Cultiven el amor propio, persigan sus sueños y disfruten de cada momento de la vida. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y recuerden, el chismecito turco nunca descansa. ¡Mua!